Jaime Carvajal, 2 contra el hielo. Año 1909 en Copenhague. Zarpaba un pequeño barco de exploración llamado Alabama, que se dirigía al territorio gélido de Groenlandia, ya que Estados Unidos empezó a interesarse por las tierras árticas en aquel entonces. Dinamarca quería demostrar que ese gran territorio compuesto de hielo no era más que una gran isla que ya les pertenecía, ya que en algunos mapas sugerían que Groenlandia está dividida en dos grandes masas. El objetivo de esta expedición era recuperar el diario de Ludwig Mailus Erichsen y su equipo, ya que intentaron lo mismo que ellos iban a intentar 3 años antes, donde el increíble, pero a la vez hostil paraje de hielo logró acabar con la vida de los valientes que llevaban la bandera de su patria y se sacrificaban por ella. Al mando de esta peligrosa expedición estaba Egnar Mikkelsen, un explorador ya experimentado en travesías y aventuras árticas, donde a su lado se encontraba un joven lleno de ambiciones y ilusión llamado Iver Iversen, dispuesto a una odisea como esta. Iversen era mecánico y no sabía cómo resolverse una incursión como esta, pero apareció un compañero inesperado, Trofas, un perro de trineo, el cual lo acompañaría en su lucha por sobrevivir, y a posterior, para siempre. Al llegar a las costas de Groenlandia, Mikkelsen, Iversen y su equipo instalaron un campamento base, pero el tiempo corría en su contra, ya que si llegaba el invierno, se convertía en una tragedia prácticamente segura. Partieron con varios perros de trineo, el cual entre ellos destacaba Trofas, quien se convertiría en algo más que un simple perro. También salieron con las provisiones y equipo mínimos para sobrevivir ahí afuera, donde acabaron adentrándose en ese campo de hielo que tanto les haría sufrir. Al partir, Iversen no tardó en fijarse en Trofas, cuyo nombre significaba fiel. En las largas travesías de ese horizonte helado, donde el frío congelaba los huesos, Trofas siempre lo acompañaba y calentaba. Mikkelsen, en cambio, experimentado en estas odiseas, se centraba en el objetivo, ya que sabía que distracciones o deslices no convenían en la operación. Iversen se dio cuenta de que aquel no era un perro cualquiera, y empezó a notar la nobleza y lealtad de Trofas. Durante las noches, bajo las estrellas, el calor del cuerpo de Trofas junto al de Iversen era un pequeño consuelo en esas tradicionales tierras heladas. La vida en Groenlandia era increíblemente desafiante, pero aquel perro conseguía que Iversen, quien nunca había vivido nada como eso, se mantuviera firme y cuerdo. Tras semanas sobreviviendo en esa extensión helada, Mikkelsen y Iversen lograron llegar hasta donde la anterior expedición pudo llegar. En el lugar, entre los restos de los exploradores, lograron encontrar aquel diario que tanto buscaban. Y esto les dio un momento de alivio que hacían tiempo que no sentían. Pero esto les duraría poco, ya que se darían cuenta de que el camino de vuelta sería más peligroso, acechando ese invierno que no perdonaba. El viaje de vuelta hacia el campamento se volvió más duro. Las provisiones empezaban a escasear y aquí el viento gélido que tanto trataban de evitar en las tormentas de nieve se frecuentaba. Durante esta travesía, el vínculo de Iversen y Trofas se volvió más fuerte. A veces, cuando llegaba esa ventisca, Trofas, junto con los demás perros, guiaba el trineo por caminos donde el ojo humano no podía ver. Tras una de las tantas arduas travesías que enfrentaron, ocurrió uno de los peores incidentes que podían suceder. Mientras avanzaban por un estrecho paso montañoso, a medida que la nieve iba cubriendo el rostro de todos, uno de los perros que iba al frente del grupo perdió el equilibrio en una engañosa y traicionera pendiente. Antes de darse cuenta, la nieve bajo las patas del pobre animal iba desapareciendo, y poco después le tocó a él, desapareciendo en aquel acantilado. En ese preciso momento, varias latas de comida, las cuales eran indispensables, también cayeron al vacío. Iversen miró a los ojos a Mikkelsen, llenos de sufrimiento y frustración. Pero ese dolor no era solamente emocional, sino también vital, ya que las latas perdidas eran una gran parte de las escasas provisiones que tenían. Tras la tragedia, tuvieron que seguir adelante, ya que era demasiado peligroso recuperar lo perdido. Pero no era el único incidente del cual iban a sufrir. En una de esas que parecían interminables travesías, pararon a descansar y montaron un campamento. El momento más repentino y brutal llegó. Una bestia de un tamaño descomunal apareció. Era un oso polar. El animal se acercaba lentamente a ellos, atraído por los olores que desprendían los perros y la comida. Iversen se dio cuenta de la presencia de aquel oso y lanzó un grito para advertir a Mikkelsen sobre su presencia. Mikkelsen salió rápidamente al refugio con un rifle en la mano, pero aquel viento gélido hizo que el apuntado al rifle fuera complicado. El oso continuaba acercándose a aquel campamento. En aquel momento, los perros empezaron a ladrar, alertados por la presencia de aquella bestia. Trofas, el líder de la manada, se adelantó con el objetivo de ahuyentar a aquel oso ladrando ferozmente. Mikkelsen disparó, pero falló el disparo, enfureciendo y volviendo más agresivo a aquel oso. El oso se abalanzó sobre Mikkelsen,
pero en ese momento Trofas saltó hacia el oso, luchando con todas sus fuerzas. Mientras Iversen intentaba recargar el rifle entre el caos, Mikkelsen finalmente logró dar un tiro preciso y aquel pesado oso terminó cayendo en el hielo. Trofas, herido y cansado, logró sobrevivir a aquel feroz ataque. Iversen acudió inmediatamente a la ayuda de Trofas, vendando sus heridas y asegurándose de que se recuperaría, demostrando una vez más su fortaleza y lealtad al grupo. La travesía continuó, pero a medida que el invierno avanzaba, las provisiones empezaban a escasear, y el golpe más duro finalmente llegó. El frío de ese lugar parecía añadirse de todos. Cada decisión tomada podía decir si la vida terminaba o continuaba. Trofas, junto con los demás perros, donde habían sido compañeros leales e indispensables para Mikkelsen y Iversen, ya no continuarían en esa lucha por regresar a casa. Era un sacrificio que nadie en su situación querría haber tomado, pero tenían que sobrevivir. El momento de dejar atrás a los perros fue desgarrador, y el más duro de la expedición. Iversen miró una última vez a Trofas, donde sintió un vacío que solamente en una situación como esa se puede comprender. El hambre nublaba sus pensamientos, y el momento finalmente sucedió. Fue un acto silencioso, y nunca comentado en voz alta, pero que marcaría la vida de aquellas personas. Trofas se quedó grabado en la memoria de Iversen como un amigo perdido en aquel paraje hielo, aunque aquello fue algo de lo que no saldría de aquel desierto helado. Siguieron adelante sin despedirse, aunque con una cicatriz que se quedaría en la vida de Mikkel e Iversen. Al llegar finalmente a la base, y donde la dama debía esperarlos, aquel barco quedó inutilizado e incapaz de regresar al mar. De tanto tiempo que habían permanecido ahí fuera, la tripulación les había dado por muertos, dejándolos solos en las tierras de Groenlandia. Construyeron improvisadamente una base con los restos de aquel barco, en la que intentarían sobrevivir. Iversen a menudo recordaba a Trofas y lo que habían luchado juntos por la vida, pero Iversen fue el que más cuerdo logró mantenerse, ya que Mikkelsen con el tiempo empeoró. Empezó a alucinar y a hablar con las personas las cuales quería, pero no estaban allí. El hambre y el frío llevaban al límite la mente de Mikkelsen. Las alucinaciones de Mikkelsen se volvieron más frecuentes, dudando incluso de si aquello que estaban pasando era real. Por las noches, Mikkelsen susurraba, como si contara secretos con alguien que solo él podía ver. Iversen, que se mantenía relativamente cuerdo, resistía como podía cazando, pescando y combatiendo el frío para que los dos sobrevivieran. Después de 2 años combatiendo contra ese hostil paraje de hielo, Mikkelsen y Iversen se aferraban a la vida, con las pocas fuerzas que le quedaban. Habían experimentado la pérdida de sus compañeros más leales. Habían experimentado lo que realmente era el hambre. Y habían resistido el frío en uno de los lugares más gélidos del planeta. Finalmente, en julio de 1912, la esperanza que tanto buscaban llegó. Fueron encontrados por una expedición danesa enviada para buscarlos. Después de todo lo que habían vivido, parecía irreal. Casi irreconocibles por el desgaste físico y emocional que habían vivido, pero después de todo, la supervivencia en aquel territorio tan hostil había sido alto, y les marcaría toda la vida. Las cicatrices vividas en aquellos inviernos helados no se aparecerían, y sería una impronta que les acompañaría. Mikkelsen y Iversen se convirtieron en héroes, y no solo por aquel logro científico, sino por la valentía y determinación que mostraron en su lucha por vivir.